Universidad Abierta y a Distancia de México. Hola, yo soy Cristina Ortega y te invito a ver mi video. Hemos estudiado la existencia de microorganismos patógenos, así como la existencia de microorganismos benéficos, que están presentes en todas partes. Al estar presentes en todas partes, algunos están en el ser humano y otros en sus alimentos, y estos son los que se relacionan con nosotros de manera más directa. Esta microbiota alimentaria puede contener patógenos responsables de enfermedades. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos son benéficos o inofensivos para el ser humano. Sin embargo, el hecho de que sean inofensivos no quiere decir que no van a transformar nuestros alimentos. Al contrario, los microorganismos siempre están presentes en ellos y pueden causar cambios en sus propiedades organolépticas de manera positiva o negativa. Por todas estas razones, el control de los microorganismos es fundamental, ya que nos permite protegernos de enfermedades, disfrutar de alimentos agradables, así como cuidar el desarrollo de aquellos microorganismos que causan un efecto benéfico o positivo que estamos buscando. Veamos el caso que hemos elegido. El pozol es un alimento tradicional de origen maya. Ha formado hasta hoy en día parte de la alimentación básica de mestizos y grupos indígenas en el sur y sureste del país. Su nombre es de origen náhuatl, proviene de la palabra pozoli, que significa espumoso. Constituye un producto alimenticio básico para los pobladores de dicha zona del país, donde se ingiere durante la jornada laboral, la comida o como bebida refrescante a cualquier hora. Los mayas actuales aún acostumbran beberlo en sus ceremonias agrícolas tal como se hacía en tiempos prehispánicos. También se le han conferido ciertos usos medicinales. Gracias a que es un alimento que se conserva por mucho tiempo, las bolas de pozol se utilizan como provisiones en las largas travesías. Además, los trabajadores del campo suelen llevar consigo bolas de pozol, mismas que preparan y beben a mediodía, a la mitad de su jornada para mitigar el hambre y la sed al mismo tiempo. Existe una gran variedad de recetas, desde el pozol hecho solo con maíz nixtamalizado, ya sea blanco, negro o amarillo, hasta variedades que incluyen cacao, miel, chiles tostados y molidos, así como coco. A la variedad que utiliza cacao, en diferentes partes del país se le llama charote o chorote, mientras que en el estado de Chiapas se le conoce simplemente como pozol de cacao. Se bebe fresco o fermentado, puede fermentarse desde unas pocas horas hasta días e inclusive un mes. Composición química del pozol. Tenemos aquí una tabla de la composición del pozol fresco de pocas horas de fermentación, donde podemos ver que está formado por humedad, cenizas, proteína, grasa, fibra y carbohidratos. El pH del pozol es de 4, lo que tiene un significado muy interesante en el desarrollo de los microorganismos. También, las proteínas del pozol son de mejor calidad que las del maíz. Gravioto y sus colaboradores reportaron desde sus estudios un mayor contenido de proteína cruda, niacina, riboflavina, lisina y triptófano, mientras que el contenido de arginina y treonina disminuyen respectivamente entre el maíz y el pozol. Proceso de elaboración del alimento. Para la elaboración del pozol partimos, como podemos ver aquí, de un maíz ya seleccionado y el primer paso es la limpieza. De ahí partimos a la nixtamalización, al reposado, a la eliminación del nexayote, posteriormente se enjuaga, se muele y amasa, se envuelve, se le permite fermentar, se bate y queda el producto terminado listo para ser consumido. Limpieza. La limpieza, como podemos ver aquí, se efectúa decantando el maíz de un recipiente al otro, permitiendo que el aire haga su trabajo y se lleve cualquier impureza o residuo que pueda haber de la cáscara de la mazorca o del olote del maíz. Nixtamalización y reposado. La nixtamalización consiste en poner a hervir el grano del maíz con agua y cal.
por cada kilo de maíz se utiliza aproximadamente litro y medio de agua y un 2% de cal. Esto se deja hervir durante hora y media o 2 horas aproximadamente y posteriormente se deja en el mismo recipiente a reposar 12 horas, que es donde se inicia el proceso de fermentado, como podemos ver aquí gracias a las burbujas que se forman. Eliminación del nexayote. Este es un paso muy sencillo y es retirar toda el agua en la que se dejó reposar el maíz. Esta agua es la que se llama nexayote, es la que contiene la cal. Posteriormente, el nixtamal es enjuagado con agua clara y un paso muy interesante en la elaboración tradicional del pozol es que se frota con las manos para eliminar todo el pellejito que tiene el maíz. La molienda. Este paso es muy importante, no solo porque cambiamos la consistencia del nixtamal para convertirlo en masa, sino porque se ha comprobado a través de diversos estudios que en este punto es cuando la masa se llena de una mayor cantidad de bacterias lácticas. Aquí se le agrega un poco de agua apta para consumo humano para poderlo amasar y formar. Envoltura y fermentación. Una vez que tenemos esa masa, ya sea con maíz blanco o amarillo o agregándole cacao, se hacen bolas que pueden ser de diferentes formas y se envuelven en hojas de plátano para dejarlas fermentar por el tiempo que se quiera, desde unas horas hasta un mes, como habíamos comentado. Batido. Este paso es algo curioso. Las familias modernas usan la licuadora para poderlo batir ahora, pero muchos otros, incluyéndome, preferimos el batido tradicional, que es poniendo la masa en el agua y batiéndolo con la mano hasta desintegrarlo y formar la bebida. Microorganismos implicados en la elaboración del pozol. La microbiota de este alimento es muy variada. Mencionaremos pues lo más destacado. Encontraremos en el pozol bacterias lácticas, tales como Streptococcus infantarius, Weissella, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus crispatus. Podemos ver que hay algunos microorganismos que se encuentran también en el yogur y se encuentran en concentraciones similares a las del yogur en el pozol. Y sabemos perfectamente que esto tiene efectos prebióticos y probióticos, de los cuales hablaremos más adelante. Otros microorganismos implicados son la Aerobacter aerogenes, la Achromobacter pozoli o Agrobacterium azotophyllum y las bacterias del tipo Bacillus. La Aerobacter aerogenes es la responsable de que se fije el nitrógeno del ambiente en el alimento. A eso se le atribuye el aumento de proteínas en el pozol. En un principio, esta Achromobacter pozoli fue mal clasificada y ahora se ha reconocido que es una bacteria del tipo Bacillus spp, la cual produce 3 compuestos antimicrobiales y antibacterianos, de los cuales estaremos hablando más adelante, que contribuyen a la inocuidad del pozol, así como al control de los microorganismos patógenos. También encontramos microorganismos patógenos como Candida parapsilosis, Trichosporum cutaneum, Geotrichum candidum y Aspergillus flavus. Además, bacterias coliformes e incluso E. coli. Es importante reconocer que estas solo se encuentran en pozol con poco tiempo de fermentación y no en un pozol maduro con alto grado de fermentación. Varios autores nos expresan que durante los 3 primeros días aumentan todos los microorganismos, pero para el sexto día los microorganismos que se encuentran en mayor cantidad son los lácticos y han disminuido de forma considerable las bacterias coliformes. Es decir, que podemos concluir que hay un cierto proceso de competencia microbiana en el que las especies patógenas son eliminadas del producto por las bacterias benéficas. Recordemos que Agrobacterium azotophyllum tenía una actividad bactericida, bacteriolítica y bacteriostática. Esto explica por qué disminuyen los organismos patógenos como la E. coli o los Micrococcus luteus.
Además, en la disminución del pH del producto debido a las bacterias lácticas impide el desarrollo de otro tipo de bacterias. Por último, con respecto al Aspergillus flavus, solo se han encontrado muy pocas muestras contaminadas con aflatoxinas. De todos los estudios, solo encontró una muestra que tenía cantidades superiores a las permitidas en los cereales. Medidas de control de microorganismos. Estas comienzan desde la selección de un grano apto para el consumo, así como todos los demás ingredientes, la cocción o pasteurización del maíz durante la nixtamalización. Algunos métodos consideran una segunda pasteurización después del reposo, e incluso algunos investigadores proponen desarrollar un nuevo tipo de molino y la esterilización de cada superficie, así como esta segunda pasteurización. Watcher y sus colaboradores, en un artículo referente a las fuentes de microorganismos en el pozol, se dan cuenta que al esterilizar todo esto, también se disminuye la cantidad de bacterias benéficas. Otra medida de control de microorganismos de la que ya hemos hablado a lo largo del trabajo es la microbiológica, donde las bacterias lácticas y las sustancias que produce el Bacillus spp eliminan a las bacterias patógenas. También podemos considerar una medida de control de microorganismos la higiene de quien los prepara y los manipula, los utensilios, el lugar, etc. Especificaciones sanitarias, normas y organismos. Por ser un producto artesanal, no cuenta con normas específicas en su elaboración. Sin embargo, debemos reconocer que es un producto inocuo por su control de microorganismos, sobre todo el control microbiológico. Sin embargo, al comercializarse en establecimientos se encuentra sujeto a diferentes normas, así como a las normas de las materias primas que veremos a continuación. La norma de prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y tiene algunas concordancias con normas internacionales en la que se nos habla de que el agua que se utiliza debe ser apta para el consumo humano, el control de las materias primas, evitar la contaminación cruzada, la disposición de basura, la higiene de los manipuladores de alimentos, de los utensilios, de la manera en que se deben conservar, almacenar, cómo se deben controlar las plagas y el establecimiento del Sistema Internacional de Inocuidad de los Alimentos. Tenemos aquí otra norma de prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohol. Tenemos aquí otra norma para productos y servicios de masa, tortillas y otros productos relacionados, incluyendo los establecimientos y sus especificaciones sanitarias, que básicamente incluye lo que ha establecido las normas que hemos visto, pero además de manera específica nos habla que estos establecimientos deben ser de uso exclusivo para este tipo de productos, que se debe hacer un registro del proceso y además nos explica que no deben emplearse materias primas que no sean aptas para consumo humano o en mal estado, es decir, que no tengan palomillas, gorgojos u otras plagas. Nos dice que para la nixtamalización se debe utilizar hidróxido de calcio u óxido de calcio. Nos establece qué fórmula debe tener esa cal que se utiliza para hervir el nixtamal. Tenemos aquí otra norma referente al cacao, al chocolate y sus productos similares y derivados del cacao. Y en él también se establecen medidas de higiene y de los productos que se pueden adicionar. Y vemos aquí algunas normas internacionales con las que tiene concordancia. Tenemos aquí esta otra norma relacionada con semillas y cereales para uso humano. En ella se nos habla de cómo debe ser el transporte y el almacenamiento, que no deben almacenarse a ras de piso, que no deben almacenarse ni transportarse con cereales que tengan una mayor cantidad de aflatoxinas a las permitidas para el consumo humano. Se debe establecer por escrito que estos almacenes no rebasan el límite máximo de aflatoxinas. Tenemos aquí la norma mexicana específica para el maíz blanco y productos de maíz nixtamalizado, así como su relación con una norma internacional en la que se nos establece la calidad del maíz, que debe estar libre de microorganismos y de sustancias que impliquen un riesgo para la salud. Igual nos habla de las aflatoxinas y que los granos de maíz
destinados al consumo no pueden haber sido tratados como semillas para la siembra. Beneficios a la salud. El pozol contiene probióticos y prebióticos, es decir, que mantiene y equilibra la microbiota intestinal e incluso la vaginal, al prevenir la proliferación de bacterias nocivas. Pueden degradar aflatoxinas, además fortalece el sistema inmune y causa una mejoría en la digestión de diversos nutrientes. También se cree que son los responsables de impedir que la E. coli actúe y permanezca en el intestino más de lo debido. Otros beneficios a la salud es que es una buena fuente de proteínas, aumenta la cantidad de ellas y mejora la calidad de las que contiene el maíz. Los mayas lo usaban también para la curación de heridas y para tratar infecciones en las mismas. Se ha comprobado su efecto en el control de la fiebre y la diarrea, así como en el control de algunas infecciones intestinales, lo cual podría deberse a la producción de esas tres sustancias bactericidas y antifúngicas por parte de la bacteria Bacillus, que son Bacillicin, Chlorotetane e Iturin. Análisis y reflexión. La fermentación es una biotecnología de conservación de alimentos que se utiliza desde tiempos remotos, la cual se encuentra presente en prácticamente todas las culturas del mundo. Se cree que en el mundo existen cerca de 3.500 alimentos fermentados tradicionales. No obstante, los cambios en los hábitos de consumo, aunados al progreso económico de algunos sectores de la población, así como la mundialización y la homogenización de la ingesta cotidiana, han propiciado una disminución alarmante en su consumo. Los microorganismos benéficos para el hombre pueden transformar a los alimentos, no solo en lo que se refiere a sus características organolépticas, sino también nutrimentales. Sin embargo, es un hecho que el desarrollo de las técnicas de fermentación se inició mediante ensayos de prueba y error, mucho antes de que se conocieran los microorganismos. Al tratarse de alimentos inocuos, pues no generaban enfermedad alguna y agradables al gusto, pronto se convirtieron en productos de preparación y consumo cotidiano. El control de los microorganismos es esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos. En el caso del pozol, se encuentra un equilibrio bastante estable entre los organismos de su microbiota. Además, hemos podido ver efectos medicinales por la producción de sustancias a cargo de un microorganismo del tipo Bacillus. Podemos observar que la técnica de producción de este alimento milenario ha sufrido pocas transformaciones a pesar del avance de la microbiología y la tecnología de alimentos, lo cual en gran parte se debe a su inocuidad y a los altos beneficios que produce en la nutrición y la salud. Consideramos que el mayor riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria por su consumo se relaciona con la higiene del agua con la que se prepara, así como de los utensilios y los manejadores del alimento, por lo que es importante la generación de normas específicas para el control de microorganismos del pozol. Los intentos de esterilizar todos los implementos, así como de realizar una producción totalmente controlada, dieron como resultado una disminución también de los efectos positivos en la transformación del alimento y de la cantidad de bacterias lácticas. Por esta razón, los investigadores proponían la creación de un cultivo de inoculación. Consideramos que en caso de desarrollarse deben generarse regulaciones para el inóculo. A partir de todos los estudios mencionados y de la creación de dicho inóculo, podrían generarse tecnologías alimentarias que apoyen el enriquecimiento de otros alimentos, así como en el combate de enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, ayudar a resolver problemáticas nutricionales relacionadas a desnutrición proteíno-energéticas, todo ello apoyado en el desarrollo de la microbiología y la tecnología de los alimentos, lo cual podría ser potenciado por el desarrollo de las ciencias ómicas, por ejemplo, al lograr identificar todas las especies de bacterias, mohos y levaduras que intervienen en el proceso de enriquecimiento microbiano de este alimento fermentado tradicional y aplicarlo a otro tipo de alimentos. Soy Cristina Ortega, muchas gracias por ver mi video.